Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahí la vi ¿Todo complicada con bien? tecnología y lo lograron. Ay, sí, sí, yo soy un queso con la tecnología. Hay que Bueno, ser ingeniosos, creativos en cuarentena. muy bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Mientras los esperaba a ustedes, escuchaba un ratito que hay acá en el Consejo de Rosario una audiencia por Vicentín, donde están hablando varios de los que vienen investigando el tema, entre ellos nuestro diputado Carlos Delfrade. Así que está muy interesante, Ajá. ha tenido muchas novedades hoy, así que de eso vamos a hablar un ratito. Así Bueno, me encanta. la que Genial. le mandamos un saludo grande a Glenda. Sí, ahí se están conectando. Eh, no sé si querés que esperemos un cachito a que se conecten Dale, un par de personas más y después arrancamos. perfecto. Estaba viendo, mañana se va a hacer un banderazo. Así es. Mañana están convocando los trabajadores aceiteros de la Federación Nacional Aceitera y del Sindicato de Aceiteros de Rosario a un Ujú. pana con banderazo, tanto en la ciudad de Rosario como en la ciudad de Reconquista, de donde es la otra planta de Vicentín. Así que mañana va a salir, ya se han sumado muchísimos gremios y organizaciones sociales. Esta mañana se realizó una conferencia de prensa donde participaron muchos de los gremios de la región y, bueno, confirmaron su participación mañana, en lo que es un poco la idea de mostrar también la posición de los trabajadores, que hasta ahora no había aparecido, ¿no? En esto había aparecido esa idea de los banderazos contra la expropiación o contra la intervención, como pasó el 20 de junio. Bueno, y ahora con esta iniciativa de los trabajadores, incluyó a muchos sindicatos, ahí estaba viendo el sindicato de recolectores, de camioneros, que bueno, van a participar muchos gremios el día de mañana, va a ser una jornada importante y además va a ser una jornada, me parece, nacional en el sentido de repercusión nacional, en el sentido que va a ser la primera jornada grande y pública de apoyo, ¿no? Tanto por la fuente de trabajo como de apoyo de los trabajadores a la expropiación. Estamos preparando. Bueno, sí, yo lo vi hoy y no sabía a quién convocaba, de dónde había salido. Claro. Sí, y después hay mucha desinformación. Hoy también hicieron circular algunos medios más vinculados a la empresa, hicieron circular una supuesta carta de trabajadores de Vicentín de Base que estaban en contra de la intervención, porque, Claro. digo, más allá de que, por ejemplo, el sindicato aceitero de San Lorenzo, que es el más importante por la cantidad de afiliados vinculado a Vicentín, no participe mañana, ha dicho públicamente o ha planteado públicamente su apoyo a la intervención y a la expropiación. Bueno, hoy hicieron circular algunas supuestas cartas. Digo, va a haber de todo en estos días porque el tema que se está discutiendo es un tema profundo, ¿no? Entonces, Sí. seguramente todos van a querer embarrar la cancha. Pero lo importante me parece que es que mañana va a ser una jornada eh, que va a ser un poquito un antes y un después, como te digo, porque además mañana también convocan todo este grupo reaccionario de Campo más Ciudad, el grupo que incluso, te diría, un grupo que está a la derecha de las entidades agrarias, que tiene que ver con algunos supuestos autoconvocados y que está impulsado principalmente por Junto por el Cambio. Mañana también convocan nuevamente un banderazo contra la intervención de Vicentín. Entonces digo, va a ser una jornada tensa. Inclusive en Reconquista creo que está convocado hasta la misma hora, la marcha a favor y la marcha en contra. Eh, Mm, Aquí en la ciudad de Rosario se definió también por una cuestión de no generar ningún escenario que pueda correr el eje de la discusión. Se decidió hacerlo a la mañana, se convocó a las 11 de la mañana la llegada de la caravana en el Monumento Nacional a la Bandera, que es un lugar emblemático para nosotros en Rosario, y ahí poder hacer la concentración y el acto, y después a la tarde, creo que 16:30 o 15 horas, está convocada la marcha en contra o la movilización en contra. Pero bueno, claro. eh, me parece que lo nuevo es que se van a expresar los trabajadores, que se van a expresar en unidad con otros gremios y que bueno, que es una instancia interesante
para que empiece a visualizarse también otros intereses, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿te parece que te presentamos Dale, y empezamos? dale, dale. Bueno, mi nombre es Rocha, nosotras somos de la Juventud Comunista Revolucionaria de acá de Córdoba. Estamos hoy con Germán, un compañero del Regional de Santa Fe, periodista, un investigador especializado en el tema Vicentín. La idea es aprovechar un poco su laburo, su recorrido, para, para poder poner en discusión y aclarar un par de debates que nos sirva para ganar los argumentos, para entender un toque las ideas y las disputas que hay con todo el tema Vicentín, que es algo que se está volviendo un debate de masas. Así que, nada, si querés empezar contándonos un poco tu trabajo, haciendo una intro, Dale. dale. Bueno, gracias a usted por el ratito de charla y por el espacio. Me parece que está bueno que todos podamos discutir, porque no es un tema para especialistas, es un tema como ha sido, por suerte ha dejado de ser un tema para aquellos que investigamos específicamente la agroexportación y ha pasado a ser un tema para el conjunto de la sociedad. Y me parece que ese es el primer triunfo y la primera alegría de este debate a partir de el decreto de necesidad de urgencia que intervino la empresa y la discusión sobre la posibilidad de expropiación. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros venimos estudiando, como decimos, hace muchísimos años la cuestión del modelo agroexportador, además porque no solo porque es la actividad económica central de nuestra zona, yo en realidad no soy de Rosario, sino de la ciudad de San Lorenzo, que es donde está la planta, en este momento estoy en San Lorenzo, donde está la planta más importante que tiene la empresa Vicentín, pero donde además está en esta zona, en 170 kilómetros nada más, se concentra el principal complejo agroexportador de la Argentina. Acá hay 22 puertos, hay 10 empresas que concentran el 90% de todo lo que sale de agroexportación de la Argentina. Y tiene la característica, además de ser un sector muy concentrado, 10 empresas nada más son las que facturan casi 26 mil millones de dólares por año de exportación en la Argentina. Además de eso, es un sector completamente extranjerizado. De esas 10 empresas, 7 son de capitales extranjeros. Estamos hablando de COFCO de la República Popular China, es del Estado chino, estamos hablando de Cargill, Bunge, empresa de Estados Unidos, Dreyfus, empresa europea, y después en ese ranking de las 10 que más exportan hay algunas que tienen capital nacional, como es el caso de sus coterráneos de Aceitera General de ESA, los cordobeses de Aceitera General de ESA y de Urquía, eh, que junto con Vicentín y con la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, que hoy inauguró su puerto, un nuevo puerto aquí en la zona de Timbuel, son los que tienen capital nacional. Cuento todo esto porque digo, lo que hace muchos años nos llamó la atención es al entender y poder entender la importancia que tiene este complejo para el conjunto de la economía argentina, no solo para nuestra región. Más vale que nuestra región, donde la mayoría del empleo tiene que ver con la producción aceitera, donde la mayoría de los laburantes tienen que ver con estas empresas, que entre directa e indirectamente emplean a cerca de 10.000 personas en nuestra región, con lo que tiene que ver que mueven absolutamente toda la economía de la región. Pero más allá de eso, cuando uno lo piensa a nivel país, es interesante pensar que es un sector, por ejemplo, que es el responsable de exportar casi el 60% de todo lo que exporta Argentina. O sea, no hay otro sector. Después, por ejemplo, tenés la petroquímica y los que hacen combustibles o cuestiones químicas, y después tenés también los que exportan autos. Digo, pero si vos ves todos los complejos exportadores, el más importante de la Argentina es el exportador, el que exporta productos agrícolas y subproductos. Cuando uno entiende eso, digo, empieza a entender el peso que tiene en la política argentina, el peso que tiene en las definiciones políticas de la Argentina, este complejo donde se encuentra Vicentín. Hago toda esta introducción porque es lo que nos hace entender en un punto por qué levanta tanta polvareda el debate de Vicentín, por qué es tan importante el debate de una empresa. Uno dice, bueno, es una empresa, ¿por qué se tiene que meter el gobierno nacional? ¿Por qué se está discutiendo en todas las instituciones?
Bueno, porque tiene que ver con el sector que hoy no solo exporta la mayoría de lo que se exporta en Argentina, sino que, por ejemplo, es el responsable de casi el 50% de los dólares que entran al país. ¿Qué significa eso? Que es el sector por el cual entran 1 de cada 2 dólares que entran a la Argentina. Claro. Eso le da un poder de definición, inclusive, como venimos denunciando hace mucho tiempo, de control de la moneda. Digo, si vos sos el sector que decide, además con el gobierno de Mauricio Macri eso se ha agravado, este poder de decisión de estas empresas, porque ha volteado algunos mecanismos que los obligaban a liquidar las divisas y le dejó libertad total sobre eso. Pero digo, si vos sos un sector que te beneficiás con el aumento del dólar, porque como vendés afuera en dólares y le pagás a los productores en pesos, mientras más aumente el dólar, más ganancia tienen estos grupos económicos exportadores. Sos un sector que se beneficia de eso. Sos un sector que además, si querés no liquidar los dólares que vendiste, o sea, vendo tantas toneladas de soja y no quiero entrar esa plata de la Argentina, no la entrás, con lo cual terminás empujando a que se devalúe el peso o a que haya una devaluación o que valga menos. Digo, tienen hasta el control en un punto de la moneda y además son los beneficiarios con que haya, por ejemplo, una devaluación. Entonces, la verdad que es un negocio redondo. Cualquiera de nosotros le encantaría tener un negocio donde vos controlás todas esas variantes. En ese marco se da la discusión de Vicentín, y que es un marco que hace varias décadas que en la Argentina dejó de tener la presencia del Estado. No participa el Estado casi en nada, más allá de cobrar los impuestos, o por ejemplo cobrar las retenciones, que es lo que cobra, que a todo esto, y siempre es bueno aclararlo porque a veces se pasa de largo, no son las agroexportadoras, Il, Vicentín, Bunge, Cofco, las que pagan las retenciones que se cobran a la exportación, sino que son los productores. Digo, vos, productor de esa mi exportadora, a Cargill, a Vicentín, 100 toneladas, 1000 toneladas de soja, y en el precio que yo te pago ya te desconté las retenciones, con lo cual el que paga es el productor. Digo, ni siquiera pagan esos impuestos, cuando dicen, bueno, sostenemos al país, bueno, esas empresas ni siquiera pagan esos impuestos, lo pagan los productores. ¿A qué iba con esto? Bueno, digo, en ese marco es que la discusión pasa a tener un peso fundamental y que se da, digo, porque si nos quedamos solamente en discutir, que también es interesante, la legitimidad o el fraude que hoy, por ejemplo, el fiscal Policita, que es el que está investigando los préstamos del Banco Nación a Vicentín, si solo discutimos el fraude que le hicieron al Banco Nación, si solo discutimos el choreo fenomenal que le hicieron a los productores por 300 millones de dólares, o discutimos los 600 millones de dólares que se quedaron de los bancos extranjeros, nos perdemos de discutir, digo, no es que no haya que debatirlo y tener argumentos, nos perdemos de discutir lo que hay de fondo en esto. Lo que hay de fondo es que quedó claro, quedó sobre la mesa, que el sector más importante de la economía argentina no tenía un pie del Estado. Que el sector más importante de la economía argentina, el Estado no sabe, digo porque ahora uno va viendo investigaciones, entonces intervinieron la empresa. Y entonces de golpe el Estado se entera que Vicentín en realidad es una empresa que creó otras 10 empresas, que tiene diversificada su producción, pero que además, por ejemplo, es socia de la multinacional Glencore, aquí cerquita en Renova, en Timbúes. Es la empresa, me voy yendo por las ramas, pero vos cualquier cosa me volvés. Pero digo porque hace el tema. Vicentín tiene una sociedad, tuvo desde 2007 una sociedad con la multinacional ¿Desde Glencore. cuándo? 2007. Con la multinacional Glencore. Y armaron una procesadora de soja, Renova. Es la procesadora de soja con mayor capacidad de mundo. Digo, es la planta más grande del mundo de procesamiento de soja y está aquí en la localidad de Timbúes. Con la investigación, lo que se entera el Estado argentino, y nos enteramos todos, es que en realidad la sociedad entre la multinacional Glencore no era con Vicentín Argentina, sino que era con una empresa que Vicentín creó en Paraguay, que se llama In Paraguay, con lo cual Vicentín puede mandar todo lo que gana al exterior como puede hacer cualquier empresa extranjera. Digo esto porque eso es lo que nos empezamos a enterar. Nos empezamos a enterar que los créditos que sacó en los bancos internacionales los sacó poniendo de garantía
2 empresas que tiene en Panamá, o una que tiene en Uruguay, que son empresas, las famosas offshore, o una empresa que tiene, por ejemplo, en Islas Vírgenes, cerca de Gran Bretaña. Digo, eso nos vamos enterando, y entonces en realidad podemos discutir eso, podemos solo discutir eso, o podemos caer en cuenta que el Estado argentino no tiene absolutamente ningún control sobre una de las palancas fundamentales de la economía, que es la agroexportación. Claro. Apenas se empieza a debatir el tema, empezaron a haber algunas posiciones, y además estuvo bueno el tema porque va haciendo posicionar a aquellos que normalmente evitan los posicionamientos. Con este tema tuvieron que posicionarse, digo, desde referentes políticos de nuestra región, como el senador de nuestra región, como el gobernador, digo, cada uno ha tenido que tomar una posición y ha quedado en claro cuáles son sus intereses, por eso también es un tema interesante, ¿no? Pero decía con esto, apenas surge el tema, hay 2 cámaras aquí en la zona que son las que engloban o las que representan a estos monopolios extranjeros. La CIARA, que es la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina, y SEC, que es la Cámara de Exportadores de Cereales. Esas 2 empresas, esas 2 entidades que agrupan a todos estos monopolios, que suelen no opinar de política, incluso, digo, siempre hago el mismo reto, vayan a buscar del 2008 y la rebelión agraria, algún comentario de este grupo de empresas, y van a encontrar que no opinan, que se mantienen en la sombra, tratan de hacer sus negocios por fuera de los debates de la política, de los debates internos, no les importa lo que pasa acá adentro, ¿no? Bueno, y sin embargo en este caso opinaron. ¿Qué dijeron esas empresas en todo un extenso documento? Esas 2 entidades dijeron: la intervención del Estado argentino, la participación del Estado argentino en nuestro sector, no es ni necesaria ni deseable. Uno diría, y sí, no van a querer nunca que se meta el Estado ahí, digo, pero tan claramente lo dicen, ¿no? Que no necesitan que el Estado se meta, que no desean que el Estado se meta, porque ya están todos los controles necesarios, es un sector que está fuertemente controlado por el Estado. Y sin embargo, mientras ellos dicen eso, cada vez que abrís una puertita de un ropero de algún Vicentín encontrás algún chanchullo. Entonces, con lo cual, digo, tan controlado el tema no estaba. Uno, por ejemplo, encontrás, como ha sucedido, como le pasó a Macri cuando fue a China, diferencias entre las aduanas. Macri hablaba de un número de exportaciones, alardeando de esa relación con China, de agroexportaciones, y la aduana china tenía otro número mayor. Entonces Macri dice, ¿cómo que tenía otro número mayor? Y sí, porque en realidad lo que se declara que se vende desde acá tiene que ver con lo que declaran las empresas. En cambio, a la llegada a China se contabiliza lo que realmente llega. Ahí empezamos a conocer que muchos de los granos que están declarados como exportados desde Paraguay, en realidad salen de Argentina y se anotan en Paraguay, o muchos de los granos, para no pagar ciertos impuestos que están anotados como que van a Uruguay, en realidad van a China o al destino que vayan, pero se triangulan anotándolos a Uruguay. Digo, la verdad que es una gran mentira que el Estado tiene control o tiene dimensión de lo que pasa en ese sector. Por eso es una noticia fundamental cuando nos enteramos que de aquel decreto de necesidad de urgencia, nos enteramos de aquel proyecto que todavía no apareció, que lamentablemente todavía no apareció, de expropiación. Digo, ahí también hay otra discusión que si quieren después entramos entre lo de intervención y expropiación, pero lo central, digo, lo más importante y lo que festejamos es que un tema que entendemos es fundamental para pensar cualquier cosa, no se puede pensar un proyecto de Argentina sin discutir el comercio exterior y sin discutir el comercio de hoy empieza a estar en discusión, hoy ustedes necesiten discutirlo, digo, es bueno que ustedes necesiten discutirlo, que necesiten argumentos, porque significa que realmente es un tema que ha trascendido. Yo siempre hago el mismo comentario y me atajo antes, más cuando lo hago con una compañera, pero para mí tiene mucha similitud con la discusión del aborto. ¿Qué tendrá que ver la soja con el aborto? Pero tiene mucha similitud en torno a cómo dejó de ser un tema de pocos
dejó de ser un tema tabú, dejó de ser un tema, digo, porque evidentemente uno no puede decir que en la Argentina no se discutía el aborto. En la Argentina se discutía en los Claro. centros nacionales de mujeres, las organizaciones feministas, las organizaciones de mujeres lo vienen discutiendo hace muchos años. Pero hoy es un tema que más allá de cómo haya salido la discusión en el Congreso, está sobre la mesa y se discute en cualquier mesa argentina y se discute a favor o en contra, pero se discute. Se tomó dimensión que es un problema que existe, se blanqueó que es un problema que existe, se blanqueó que es un problema que hay que tomar, que hay que discutir y que hay que avanzar, y me parece que en esto tienen el puntito en común, en que la discusión del comercio exterior de la Argentina, que era para unos poquitos, para el que le interesaba el tema, o para esto, hoy está en debate. Después habrá que ver quién gana los debates, quién gana las posiciones, porque ya sabemos, con el aborto tuvimos la experiencia que no nos alcanzó, ni siquiera con millones en la calle, para que el Congreso no cediera a las presiones de los poderes de turno. Bueno, en este caso también es similar. Hay muchos poderes del otro lado que ni siquiera quieren que se discuta. ¿Te imaginas si van a querer que cambie, no? Claro. Y bueno, acá en Córdoba nos encontramos con que la mayor ofensiva, digamos, que surge con el tema de la intervención, la expropiación y demás, viene de los sectores del campo cordobés. Los sectores, el campo que defiende Schiaretti, decimos nosotros. Eh, Nada, si querés explicar también eso, digo, me parece que viene en relación a lo que decías del tema del comercio, de cómo todo este tema agroexportador, que por ahí no se discute tanto, que me parece que es cuando nosotros decimos que es necesaria la expropiación para el tema de la soberanía y demás, me parece que tiene que ver con eso también, y qué es lo que está en disputa para los sectores del campo, Ujú. que dentro de eso está Urquía, que es el que vos nombrabas, el general de esa. Eh, Nada, así que si nos querés explicar por ahí más Dale. en fino cómo es este tema. Sí, ahí hay varias cuestiones. Digo, por un lado, aprendimos, después de mucho tiempo y de muchos debates, a que no existe el campo como tal, que no existe, que no hay un campo. Eh, Claro, por suerte me parece que también algunos sectores políticos lo entendieron, digo, porque esa fue la muestra, por ejemplo, de cómo se aprendió después del 2008, o cómo el peronismo aprendió que en el campo conviven muchos sectores y que en aquel 2008 los había amontonado a todos de un mismo lado. Y digo porque una de las primeras medidas que toma Alberto Fernández en torno al tema de retenciones es segmentar, como discutimos hace tanto tiempo que hay que claro. hacer. Segmentar es reconocer que en el campo hay diferentes realidades y que no todos tienen la misma, que por lo tanto hay que poder generar políticas diferenciadas para los diferentes sectores que existen en el campo. En este caso es igual, y me parece que en algún momento Juntos por el Cambio intentó reeditar aquella pelea por la 125 con el tema Vicentín. Lo que se olvidó es que de los 2.368 acreedores que tiene Vicentín, a los que cagó, 2.000 son productores, con lo cual es muy difícil hoy pensar que los productores van a estar a favor de Vicentín o de defender una empresa que además, a medida que se deja avanzar la intervención, a medida que avanza la justicia, se va demostrando que son delincuentes, digo, que estamos hablando de estafadores. Con lo cual, me parece que le pifian en esa idea de que van a poder reeditar aquella cuestión. Con respecto a la cuestión legal, yo creo que el gobierno no incurre en ningún ataque a la propiedad o llegada del chavismo comunista o todas esas cosas que se agitan, que tiene más que ver con un debate ideológico y para ver si eso puede levantar más a una parte, digo, la bronca de una parte. No solo es un mecanismo constitucional y legal, sino que tiene que ver también con pensar en dónde estaba la empresa, en dónde está la empresa. Digo, la discusión es, bueno, aquellos que dicen que no hay que intervenir la empresa. A ver, separemos. Intervenir la empresa, vamos a cómo está el proceso hoy. Intervenir la empresa es que el Estado ponga a interventores como hizo a dirigir la empresa mientras se resuelve hacia dónde va, mientras se discute la ley de expropiación, mientras sigue el concurso de acreedores, pero que los dueños, los tipos que fundieron la empresa, los tipos que dejaron el pagadiós a medio mundo, no sigan manejando la empresa. Esa Claro. es la cuestión. Esto es lo que se logró en un principio y eso es lo que el juez
Lorenzini, juez de Reconquista, que además era un juez del corazón. Yo no sé si ustedes no tienen por qué conocer, pero Reconquista, que es de donde Reconquista y Avellaneda, que son la ciudad y el pueblo de donde nace Vicentín, evidentemente hay un fervor alrededor de la familia Vicentín. Digo, son amos y señores de esos pueblos y esas ciudades. Son los dueños de todo. Con lo cual pusieron un juez de ahí a discutir la quiebra de Vicentín, ¿no? Y el juez ha demostrado en todo este tiempo muy poca imparcialidad y ha demostrado que ha favorecido las maniobras de esta empresa. Va a tener que demostrar ahora que va avanzando la justicia federal por qué dio marcha atrás con la intervención y le devolvió a los directivos de Vicentín el manejo de la empresa. Hoy, mientras yo y vos hablamos, la empresa la manejan los mismos tipos que la fundieron. Digo, eso no cambió. ¿Por qué? Porque el juez dice que la tienen que manejar ellos. Con lo cual, la intervención, por un lado, por eso también fue importante en algún punto, si bien no estamos de acuerdo en los objetivos de fondo que planteó el gobernador Omar Perotti, que incluso abrió en su momento la puerta a que pudiese reprivatizarse la empresa o que participara capital extranjero. Bueno, más allá de que uno en eso no está de acuerdo, hoy la propuesta de Omar Perotti de intervención es potable, porque lo que dice es devuélvale la intervención al Estado. Y sigamos, ¿qué dice Perotti? Sigamos el procedimiento de quiebra que lleva la empresa, pero que el Estado sea el que maneja la empresa mientras tanto. Ese es el debate de la intervención. Pasado ese debate, la otra discusión es la de la expropiación. Bueno, es imposible, me parece que no hay nada más democrático que una ley de expropiación, que no tiene nada que ver con el robo a la propiedad privada, sino que por el contrario sería el único mecanismo que permitiría que todas las fuerzas con representación parlamentaria en la Argentina debatan el tema. Porque el lugar donde se tiene que debatir ese tema es en el Congreso Nacional. Con lo cual, la única manera de que se debata ahí es la expropiación, es la ley de expropiación. Después tendrá el resultado que tenga, pero es la única, no puede ser que una discusión de la importancia que decíamos al comienzo no sea dada de cara a la sociedad. Si hoy solamente lo discute el concurso de acreedores, si hoy solamente lo discute la justicia, o como anunció el juez Lorenzini ayer, en una conciliación entre el gobierno de Santa Fe y los dueños de Vicentina, a ver quién queda en el directorio, digo, si eso queda solo en el ámbito de la justicia, nos estamos perdiendo una parte grande del debate, la mayoría de los argentinos, nos estamos perdiendo conocer la cuestión la mayoría de los argentinos, y realmente, además, y a esto iba con lo del principio, habría que preguntarle a aquellos que se manifiestan en contra de la intervención y la expropiación, bueno, ¿cuál piensan que sería el destino de la empresa si no intervenía el Estado? Digo, si no intervenía el Estado, no, el Estado no intervino una empresa floreciente. Estamos de acuerdo que es un sector, a ver, es una contradicción. El Estado intervino en una empresa que venía ganando fortunas, que venía diversificando sus negocios, que si vos mirás el balance del 2018, brillaba la empresa y de golpe dice no le vamos a pagar a más nadie porque no tenemos plata. Pero en el concurso en el que está la empresa, sin esos 1.400 millones de dólares que no aparecen porque nadie sabe dónde fueron a parar, si el Estado no interviene, probablemente el concurso de quiebra lleve por lo menos un año y medio, lo que implicaría la pérdida de las fuentes de trabajo, el desmembramiento de la empresa en posibles compradores, de eso es una parte extranjero, digo, la extranjerización de una de las pocas empresas de capital nacional, permitiría también que se corte la cadena de pagos en el mismo campo, porque los productores no van a cobrar hasta no sé cuánto, y una parte no va a tener espalda, y eso genera todo un corte de la cadena de pagos. Entonces, cuando uno dice, bueno, no quiero que intervenga el Estado, bueno, decime a dónde va. Si no interviene el Estado, ¿qué pasa? Y lo que pasa, la verdad, es que no hay ninguna noticia buena de qué puede pasar si no intervenía el Estado. En esas condiciones intervino el Estado, y me parece que hoy por hoy es urgente la intervención, porque además, esto que te decía, por ejemplo, la justicia santafesina, que también intentó intervenir, descubrió que los directivos de la empresa, días después de declarar el default, empezaron a regalar propiedades. No por una bondad que les agarró así como de golpe, sino para no tener que pagar con sus propiedades, por ejemplo, un juicio. Entonces, están vaciando la empresa. Muchas de las empresas que aparecen como socias de Vicentín, como es el caso de Friar,
solo un 3 o 4% de la propiedad, por lo cual no te puedes meter con eso porque no es mía. Cuando investiga la Claro, propiedad, encuentra que en realidad es sociedad de Vicentín con otra empresa fantasma que creó Vicentín. Digo, a esos tipos que hacen todas esas operaciones y que está investigado en la justicia paraguaya, que está investigado en la justicia estadounidense por los bancos internacionales, que está investigado en la justicia santafesina, que ahora investiga el juez Policita en la justicia federal por el fraude del Banco Nación. A esos tipos no lo puedes dejar manejar la empresa mientras tanto. Digo, esos son los tipos que hoy el juez Lorenzini tiene que explicar por qué están manejando la empresa. Entonces, me parece que la intervención es claramente el primer paso, pero la única condición para que esta empresa no termine rapiñada por los monopolios extranjeros, no termine en manos de cualquiera o no termine realmente quebrada y con un daño social impresionante, ¿no? claro. Y tengo una pregunta. Nosotros el otro día hablábamos con unos compañeros. ¿Cómo es el tema? ¿Qué pasa con la deuda? La cantidad de deuda que tiene Vicentín en caso de que el Estado se haga cargo, digamos. Bueno, esa es Porque una... esa es otra de las cosas que salen, digo. Sí. El Estado ahora va a tener que poner plata del Estado para pagar a todo lo que se le debe desde Vicentín, digamos, si se hace cargo. Bueno, eso no está claro, digo, en todo caso eso se discutirá en la ley de quiebras o en la ley de expropiación en realidad, pero después además efectivamente es una preocupación porque uno dice, bueno, Claro, ojo, estemos ante, a ver, te doy un cálculo que es el que nos hace preocupar por lo mismo que vos planteás. La empresa, según denuncia la misma empresa, vale, si vos agarrás toda la Vicentín, si bueno, a ver cuánto vale los puertos de Vicentín, la playa de camiones, vale 100.000 millones de pesos, eso es más o menos al cambio de hoy, 1.300, 1.400 millones de dólares. Es la misma cifra que la deuda que tienen. Con lo cual, en un punto, Vicentín vendió la empresa. ¿Se entiende? Se quedó con la guita, pero se la vendió a nadie. Manéjense, no sé. Que la agarre el que quiera. ¿Se entiende? Vendió la empresa de manera de facto. Porque se endeudó por la misma cantidad que lo que vale la empresa. Con lo cual el Estado estaría comprándole la empresa a la fuerza. Habrá que tener una discusión en ese caso, por ejemplo, de las responsabilidades penales. Bueno, que los directivos de Vicentín se hagan cargo de las deudas de Vicentín, ¿no? Que aparezca, porque acá hay no solo los 1.350 millones de dólares de deuda que tiene, principalmente con los bancos extranjeros, que tiene con el Banco Nación y que tiene con los productores. Además, tiene que explicar, por ejemplo, dónde está la plata de la venta en diciembre, antes de declarar el default, vendieron una parte de las acciones de Renova, de esta empresa que te decía que tienen en sociedad con Glencore. Glencore con Renova fue el principal exportador de harina de soja entre abril y mayo. O sea, mientras nosotros discutimos, la empresa sigue haciendo plata en su sociedad, pero esa plata no se vuelca a pagar las deudas. Entonces digo, los tipos claro. tienen que explicar a dónde está la plata. Los tipos tienen que explicar a dónde se llevaron la plata. Me parece que es un debate que se va a abrir y que es interesante. Y que bueno, digo, porque efectivamente la deuda más grande ni siquiera es con el Estado, la deuda más grande es con los acreedores financieros internacionales. Bueno, habrá que ver qué parte de esa deuda es legítima, habrá que ver en qué condiciones se dio, y en todo caso se discutirá en la quiebra. Y en todo caso, si el Estado lo tiene que pagar, está pagando el valor de la empresa. Ahora, vos me decís, el Estado se hace cargo para reprivatizarla, y bueno, me parece que sería una tragedia que el Estado se haga cargo, haga Estado bobo como siempre y se haga cargo de las deudas para que otro usufructúe la empresa. Bueno, puede ser que el Estado se haga cargo de parte de las deudas, pero que estemos hablando de una compra de una empresa estatal, transformarlo en una empresa Claro. estatal. Digo, en ese marco no parece una locura la cuestión. Y otra pregunta así como más técnica. ¿Cómo influye el tema de Vicentín con todo este tema económico, digamos, en la puja por las devaluaciones, digamos, por esto del aumento de los saldos exportables y demás? Mirá, Vicentín maneja el 10% de todo lo que se exporta en Argentina. Efectivamente, Ahí no es va. que con Vicentín vas a resolver el control de la moneda que hoy está, en una parte está en manos de estos monopolios, como te decía antes, como ellos son uno de cada $2 que ingresa a la Argentina,
una parte del valor de la moneda lo definen ellos, ¿no? Por eso te empieza toda esta puja que se vive hace años en la Argentina, desde que este modelo agroexportador explotó, te diría 20, 25 años. Cada tanto, si uno revisa, tenés en su momento las peleas de Néstor, después la pelea de Cristina, las divisas, vendan la soja al exterior para ingresar los dólares, porque si no presionan, dicen, bueno, no te los vendo ahora, entonces bueno, me los vendés, yo te subo las retenciones, bueno, toda esa puja. ¿Por qué? Porque tienen el poder que no tiene el Estado de controlar el comercio exterior. En ese marco, Vicentín representa un 10%, que si bien no es el total, también es importante porque le daría un marco y un margen al gobierno. Y siempre me parece que, al Estado, y siempre me parece que sirve más como empresa testigo que como incidencia real, digamos. No importa que sea solo el 10%, pero sí va a demostrar que existe la soja y no la están liquidando, sí va a demostrar que no le están pagando, que no están pagando los impuestos que tienen que pagar y pueden pagar, sí va a demostrar que se puede pagar de otra manera. Me parece que ese es el marco que le daría tener una empresa en manos del Estado, ¿no? Ahí va. Y el tema entonces vos decías en cuestiones del marco legal, eh, que es necesaria o sea, la discusión parlamentaria, ¿no? De la ley de expropiación. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con estos argumentos de que las medidas que está tomando el gobierno son anticonstitucionales, que van en contra de la Constitución? Sería así, el mecanismo de expropiación existe en la Constitución, por supuesto nunca existe, como no existen en ninguna ley de este tipo de Estado, para favorecer a las mayorías. La ley de expropiación que existe en la Argentina, en realidad fue creada en el año 77 por la dictadura militar, las obras del Mundial de 1978. Digo, estamos de acuerdo que es una ley de ese tipo, pero no es que no está en la ley, no es que esa ley no está, no es que no es posible expropiar. Por otro lado, lo que en realidad plantea una parte es, bueno, si ya está la justicia haciendo un concurso de acreedores, ¿para qué te metes a expropiar la empresa? Sería, deja que siga el curso de la justicia, no te metas, y que la Claro. empresa, que termine la justicia, como que en realidad lo que plantea una parte, más que inconstitucionalidad, es un poder que avasalla a otro poder, que en este caso sería la justicia, metiéndose en un proceso judicial. Y en realidad ahí la discusión pasa a ser la que decíamos antes. Si vos dejás, si estamos hablando de una empresa que todavía no presentó un solo papel, estamos en una empresa que hasta la Bolsa de Comercio de Rosario, que es la entidad que presidía Vicentini, que los representaba, dice, el presidente dice, loco, muestren un pelpa, muestren algo, digan algo de dónde está la guita. Esa es la empresa que interviene el Estado. Entonces me parece que hay una legitimidad sobre la base del interés común, sobre la base de la utilidad pública, sobre la base de todo este debate de soberanía que tenemos. Es necesario que se meta el Estado en esa cuestión. No tiene que ver, no solo es legal, sino que es legítimo. Estamos hablando de, como esto que te decía antes, puede generar problemas no solo a nivel económico, sino que tiene que ver con el corte de la cadena de pago del interior, que tiene que ver con los puestos de trabajo. Digo, esa empresa iba camino a eso, a desmembrarse. Nosotros tenemos el ejemplo, por ejemplo, de lo que sucedió con esta socia de Vicentín, que es Glencore, que en algún momento compró aquí en la ciudad de Freire y Beltrán, al lado de San Lorenzo, donde vivo ahora, que es mi ciudad natal, Freire y Beltrán, compró la única fábrica de zinc electrolítico que existía en Latinoamérica, que se llamaba Arzinc. Glencore la compró y la cerró, porque en su armado de negocios multinacional tenía que cerrarla, porque le convenía que esa empresa no venda más. Y una empresa de 20, 30, 40 años de trabajo en la región dejó 250, 300 familias en la calle, dejó al municipio de Freire y Beltrán sin una de sus principales fuentes de ingreso, con lo que cobraban, por ejemplo, de DREI, que es el impuesto municipal que le cobran a las empresas, para que te des una idea, pagaban casi todos los salarios municipales. Bueno, estas empresas multinacionales no les interesa. Digo, entonces, de eso estamos hablando cuando decimos metámonos en Vicentín, que si no puede terminar ahí, tranquilamente puede terminar en que convenga más. Por ejemplo, en el último tiempo, lo que viene sufriendo la Argentina es un proceso de primarización de la exportación. ¿Qué es eso? Acá se hace principalmente harina, aceite y biodiesel, con la soja, con el maíz, bueno, se procesa, pero soy laburante. Lo que viene sucediendo en el último tiempo
que como dependemos de las necesidades chinas, cada vez se exporta más granos sin procesar. Entonces, tranquilamente Vicentín puede ser comprado por una de estas empresas y digo un hipotético, pero no sería una locura que estas empresas, por ejemplo, se queden con el puerto solamente y dejen la parte de procesamiento porque no es negocio. Bueno, a eso se expone, digo, por eso es de utilidad pública también esta discusión, porque estamos hablando de un gran quilombo, digo, en el caso de que Vicentín desapareciera, o camino a lo que va hoy en la justicia. Claro. Y Y perdón, de fondo, no solo es posible, sino que además es necesario. Digo, la legitimidad está en la utilidad pública que tiene el sector. El claro, Estado necesita, en un momento como este, en donde venimos, donde cada vez es más claro con la pandemia, que los estados tienen que tener las palancas clave de la economía. Digo, no solo acá. En Francia están nacionalizando las aerolíneas. Hay una discusión de, bueno, pará, se pudrió todo. ¿Qué manejamos nosotros del país? Bueno, no manejamos la moneda, no manejamos los alimentos, no manejás la infraestructura, porque viene toda inversión china, no manejás, no tenés ni siquiera soberanía sanitaria, porque tenés que importar y venir de China los barbijos, te quiero decir. Cuando eso se pone sobre la mesa, lo de Vicentín cobra otro valor. Estamos hablando del manejo de los alimentos, estamos hablando del manejo de la economía, estamos hablando del manejo de las divisas. Si vos no controlás, no solo lo debate la Argentina, lo debaten todos los países. ¿Cómo vamos a organizar la producción? Por ejemplo, ayer se presentó en Rosario, se presentó el primer, esto es técnico, pero ahora te explico por qué es importante. Se presentó el primer Rospork, creo que se llama, que es el primer mercado de venta de porcinos digital. Una venta de chanchos digital. ¿Qué sería? Es como una plataforma, como un mercado libre de chanchos. sí, Y vender chanchos para que los frigoríficos compren chancho a los productores, ¿no? Estamos hablando de no ir a comprar 2 kilos de pechito. claro, no, sí, es como, me vuelvo loca, es terrible. Pero ayer, por ejemplo, en la misma presentación donde estuvo el intendente, y que tiene que ver con usted, ahí que la veo Glenda, que dice, bueno, estés en atenta Sí, con Córdoba, principalmente, ahora te digo por qué. Pero a ayer, ver, donde estaba el gobernador, el intendente, todos festejando chochos por la aplicación de los chanchos ya, termina en plan de Ciudad de Rosario. ¿Por qué surge cuando fueron a China? Porque en realidad el gran plan que está planteando China y que Argentina parece estar comprando cerradito es el crecimiento exponencial de la crianza de chanchos para exportación. Gran parte de esas granjas de chanchos se instalarían en Córdoba. La idea es que se instalen en Córdoba y en Santa Fe. ¿A qué necesidades responde toda esa infraestructura de negocios? En el caso de los chanchos, el crecimiento. Estamos hablando de que eso es para que se diversifique la dieta argentina y tengamos chancho más barato, y no. Tiene que ver con las necesidades de China. Tiene que ver con que, por ejemplo, China, a partir de que tuvo la fiebre porcina, hace unos años perdió millones de chanchos y hoy salió a comprarlos por el mundo. Eso hizo, por ejemplo, que la Argentina empiece a exportar carne de vaca a cantidades inimaginables a China en el último año. Y eso implicó que en Argentina la carne sea más cara. Entonces, claro, cuando discutimos estas cosas y el comercio, no es un problema técnico, es un problema concreto de soberanía. ¿Quién va a definir que acá hay que criar chanchos para exportar o hay que criar otra cosa porque es lo que necesitamos? ¿Quién va a definir qué se planta, qué se siembra y qué se cosecha, a quién se le vende o quién se hace con esos dólares? El debate de la soberanía, que a veces nos quieren hacer creer que es viejo, que soberanía es una palabra, un concepto de trasnochados, es sencillo. La soberanía implica poder definir las prioridades. Las que no definimos nosotros se definen en otro lado. Y hoy la producción en la Argentina y el comercio exterior no lo definimos nosotros. Lo definen estas empresas, los grandes dueños de la tierra y las potencias extranjeras compradoras. Nosotros la vemos pasar.
nosotros la vemos pasar, por ejemplo, ayer daba en una columna que tengo, voy saltando de tema, vos perdóname, pero para que se entienda. Eh, no, ayer daba en una columna 3 récords que la Argentina tuvo en este mes. 3 récords de la pandemia. Uno de los récords tenía que ver con que batió todos los récords del transporte de granos en tren. Ahora, porque toda la infraestructura que se ha hecho estos años se ha hecho para las exportadoras. El Belgrano Cargas, toda la inversión china, bueno, desde Randazzo hasta Dietrich, la idea de la revolución de los trenes es para llevar a los puertos lo necesario para que sea exportado. Hubo un récord de movimiento de granos. Fue el primer récord. El segundo récord tiene que ver con la fortuna que hizo Mercado Libre. Ponele que lo saquemos, que no viene del caso. Que ayer sus acciones batieron un récord total del valor de la empresa. Y mientras tanto, un tercer récord. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, calcula que para fin de este año la pobreza infantil en Argentina va a ser del 58,6%. 6 de cada 10 pibes de nuestro país van a vivir bajo la línea de la pobreza. Entonces, me parece que es válido preguntarse, ¿quién fija las prioridades? ¿No? Sí, es decir, mirá, yo voy a organizar la producción para que esos pibes coman. No para que coman, para que entren divisa para no sé qué. ¿Se entiende? Digo, no es contrapuesto. La Argentina necesita las divisas y te van a decir desde el sector agrario o del sector agroexportador, bueno, pero somos los que producimos la divisa para que después la Argentina sí está bien. Pero en un círculo que es como el de la deuda. Siempre estás produciendo y siempre estás gastando para seguir pagando, ¿no? Entonces, mientras nosotros caen migajas, hay sectores como estos que no pagan ni impuestos, porque en nuestra zona las agroexportadoras pagan ínfimos impuestos, ni siquiera pagan los mismos ingresos brutos que un kiosco. Ingresos brutos es el impuesto provincial. Las exportadoras pagan un 2%, pero no por lo que venden, sino por lo que procesan, migajas. Claro. Vos te pones una peluquería en tu casa, pagás el 4,5%. Digo, en esto de la positiva. Me parece que es eso, la discusión que hay atrás, por lo que es importante y por lo que está bien lo legal, y discutámoslo, y más vale que estamos en una república, y más vale todo eso, que igual es legal, es totalmente legítimo. Porque acá estamos discutiendo el futuro de la Argentina, y ese futuro tiene que fijar prioridades. Hasta hoy la siguen fijando estos grupos concentrados de la economía. Son los grupos, por ejemplo, que definen hasta la obra pública en nuestra región. Yo siempre doy el ejemplo, si uno quiere saber los planes de obra pública de los últimos 10 años acá en la zona de San Lorenzo y Rosario, tenés que ir a ver los planes que tenía la bolsa hace 15 años, son los mismos. Ellos dijeron, bueno, hay que hacer esta ruta, hay que poner estos trenes, hay que invertir acá, hay que pedir el plata a los chinos para esto. Armaron toda una estructura y el Estado, porque es mentira que no quieren que participe el Estado. Lo hacen participar, pero para mejorar su rentabilidad. Entonces, el Estado pone las vías. Por ejemplo, ahora, a partir de ahora, los trenes van a entrar a los puertos. Antes no entraban. Tenían que hacer un trayecto en camión. Bueno, se hizo toda la infraestructura, la pagó el Estado, para que entren a los puertos. Se va a abrir antes, su coterráneo Urquía era el que manejaba el nuevo central argentino y le alquilaba al resto de las... a partir de una ley que hace el Estado, ahora la Argentina va a mantener las vías y cada empresa pone su tren para hacer sus negocios. Digo, así como eso, una cantidad de cosas en donde es mentira que no participa el Estado. Participa para mejorar. Bueno, no sé si querés aclarar, yo justo te iba a preguntar eso, esto de cómo era infinito, qué era todo lo que estaba en juego para, en función de la soberanía. Y acá, qué bueno que lo nombrás, porque nosotros lo venimos discutiendo también con esto del impuesto a las grandes fortunas. También, un tipo que tiene millones de fortuna declarada, que es responsable, exporta el 30%, digamos, del aceite que se exporta nacionalmente, digo, una locura, comercializa a nivel mundial, y al lado está rodeado, digamos, de pibes cagándose de hambre.
Y es eso, ¿viste? Cómo es la puja en todo este tema, que me parece que es clave también lo que decías, porque, digo, es importante en función de qué va a intervenir el Estado, como decías, digo, me parece, hay muchas cosas que sin intervención del Estado no se pueden hacer. El tema es para qué va a intervenir. Claro. Así que justo te le iba a preguntarme, Te doy un dato de Turquía para que tengan ahí, porque justo estuve viendo ayer los últimos datos de los mercados de exportación entre 2018 y 2019. Y vos sabés que de 2019 y 2020. ¿Sabes cuánto aumentó la exportación de maní, que es la principal exportación de aceitera general de esa? Nunca había visto un número así. Pero entre 2019 y 2020 aumentó un 16.140%. ay, 16.140%. Antes habían exportado 1 tonelada y ahora 21. Digo porque también es interesante para ver cómo es lo de Turquía, ¿no? Son de esos grupos que además, más allá, y con esto te lo digo antes que me quede sin batería, pero más allá de que son grupos de capital nacional, lo que nunca hay que claro, perder de vista, es que la función política que tienen esos grupos, que entra en ese concepto que muchas veces discutimos en abstracto, que es el de la burguesía intermediaria. ¿Por qué? Porque son capitales nacionales que trabajan en función de generarle riqueza a claro. los monopolios y a las potencias extranjeras. Alberto Paduán, uno de los principales referentes de Vicentín, fue durante muchos años presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. El lobby que hacía Alberto Paduán no tenía nada que ver con la burguesía nacional, ni con el capital nacional, ni con la empresa familiar que quieren vender desde los medios pobres, la empresa familiar. El tipo se encargaba de representar, por un lado, los intereses de los monopolios extranjeros que están asentados en nuestro comercializante. Esperamos que nos sirva, siempre es bueno aprovechar a los compañeros que están instruidos y formados en estos temas cuando es tan necesario, por todo lo que nos contaba, ponerlo arriba de la mesa y discutirlo, y hacer que encaucen algo que resuelva los problemas de fondo en la Argentina. Así que un placer haber compartido. Muchísimas gracias a todos y lo vamos a estar subiendo a las redes.